Lourdes, muchísimas gracias por venir. Tú no te imaginas el placer que yo tengo de tenerte aquí, de verdad. Igualmente, cuando tú me llamaste, yo digo, wow, ¿cuántos años que no nos veíamos desde los tiempos del Listín 2000 y tu columna de cine? Pero es un gusto estar aquí contigo. Sí, Gusto. tú sabes que yo quería, desde que yo me inventé hacer esto, Ujú, había un capítulo que yo quería hacer, que era algo que rescatara y le enseñara a muchísima gente que ni se acuerdan ujú. lo que era Listín 2000. Bueno. Porque eso es, de verdad que yo te di las gracias por la oportunidad que me diste en ese momento, porque ese es de los momentos profesionales más memorables, más lindos que yo he tenido en mi vida. O sea, obviamente todos, incluyendo a ti, todos éramos unos muchachos, pero Muy jóvenes. éramos jóvenes, pero lo cogimos en serio, lo cogimos muy profesional y Sí. cumplíamos nuestra tarea. O sea, yo creo que tú nos hables y nos hagas el cuento lo más para atrás que tú puedas, de dónde sale el Listín 2000, Bueno, cómo tú llegas a ser la directora del Listín exacto. 2000. Déjame empezar diciendo que el Listín 2000 fue una revista juvenil que el periódico Listín Diario lanzó el 20 de marzo de 1989. ¿Por qué el Listín Diario lanza una revista juvenil? El Listín Diario es un periódico que fue fundado en 1889 por Arturo Pellerano Alfao, que era mi bisabuelo. Es decir, que para tu audiencia sepa, yo nací en esa familia donde se desayunaba, se almorzaba y se cenaba Listín Diario. Listín Diario. Se hablaba de política, se hablaba de economía, se hablaba de todo lo que estaba sucediendo en el país y en el extranjero, porque éramos una familia, la familia Pellerano, la familia Ricard, descendiente del fundador del periódico, y mi abuelo materno, Baby Ricard, fue el segundo fundador del Listín. El Listín estuvo cerrado 20 años durante la dictadura. Fue ahogado económicamente por el dictador y tuvieron que cerrar porque nadie iba a poner una publicidad en un periódico que había tomado una postura en contra del régimen Que eso iba, totalitario. que el Listín, a diferencia de el otro que sí vivió toda la dictadura, Sí. el Listín sí tuvo una posición. Sí, el Listín sí tuvo una posición editorial en contra de las atrocidades de la dictadura. Entonces eso le costó su circulación porque llegó un momento donde económicamente no era factible Claro. seguir con el periódico y hubo que cerrar. Entonces mi abuelo Baby Ricard, que se casa con una hija de Arturo Pellerano Alfao, que era un empresario muy próspero, su suegra, la esposa de Arturo Pellerano Alfao, vivía en su casa. Y él, en un momento dado, cuando la dictadura ya se había deteriorado y se veía venir la caída del régimen, mi abuelo le prometió a mi bisabuela que ella iba a ver el Listín circular otra vez. Entonces de ahí viene que se reúnen todos los pelleranos, los descendientes de Arturo Pellerano Alfao, y el Listín vuelve a salir justo después que muere el dictador y empieza la vida democrática en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no pensé nunca en ser periodista. Sí tenía muchas inclinaciones por las letras, inclusive tenía un proyecto de irme a estudiar a España, filosofía y letras, y yo escribía mucho en el colegio, escribía mucho en mi casa, y mi hermano... ¿Qué tú escribías? ¿Poesía? No, yo siempre escribía prosa, y escribía artículos eh, de opinión, diríamos. Yo era muy opinativa. Entonces, mi hermano mayor, que sí estaba en el periódico, Rafael Bonelli Ricard, y en ese momento era jefe de información, se topó con un escrito mío y sin consultármelo se lo dio a don Rafael Herrera. Y cuando don Rafael lo vio, lo publicó en página editorial, sin permiso mío. Entonces ahí se
se armó como yo empecé a recibir llamadas, que qué bien yo escribía, que la gente, los amigos de mis padres, sobre todo, de mis Sí, sí, sí. abuelos, que yo tenía que ir al listín y yo seguía un poco negándome, porque la redacción del listín diario en esa época era muy masculina, es decir, Sí. en ese momento solamente las mujeres se dedicaban a escribir Crónica Rosa. crónicas sociales y ese tipo de cosas y bueno, yo decía, yo no voy a escribir crónica social. Incluso esa redacción de periódico, de ese periódico análogo antes de la era digital, que se Llena ve, de que se máquinas ve, que mecánicas. se ve en las películas All the President's Men y News de Network, se ve todo hombre, máquina de escribir, mucha fumadera. Sí, era así. Era así. Imagínate, el que más fumaba era don Rafael. Sí. Entonces, nada, la cuestión fue que yo estaba estudiando psicología, yo me gradué de psicóloga en INTEC. Y nada, y me gradué, me casé muy joven, me casé a los 20 años con mi esposo, Alberto Espaillá, y me gradué. Sí, el matrimonio y la graduación fueron ahí, juntos. Y nada, la cuestión es que un día don Rafael me llama y me dice y es muy chistoso porque yo entro al listín porque los accionistas y la junta directiva del periódico estaban presionando, quizás esto no lo sabe mucha gente, a Rafael Herrera para que hiciera periodismo de investigación. Y don Rafael no creía en el periodismo de investigación. No le gustaba eso. No le gustaba. Y eso yo lo sé porque lo viví. Entonces, los dueños del periódico, mis tíos abuelos, mis tíos, mi abuelo, querían que él empezara a hacer periodismo de investigación, que tuviera un equipo de investigación en el periódico. Y él se inventó que yo iba a ser su periodista investigador. Ajá. Me mandó a buscar y me contrató. Me acuerdo que yo, muy altanera, a mis 20 años le exigí un salario porque yo le dije, yo estoy acabada de graduar y si yo salgo a buscar trabajo, a mí me van a pagar tanto. Y yo por menos de ahí no vendo cuenta. Y entonces él me contrató y me mandaban mi cheque, eran 800 pesos, que era mucho dinero en esa época. Claro. Y me mandaban el cheque en un sobre a mí a la redacción para que los otros periodistas no vieran que yo vieran el ganaba monto. 800 pesos. Claro. Por 2 años yo trabajé y esa fue mi escuela de periodismo, al lado de Rafael Herrera, Wow. haciendo periodismo de investigación. Y hice muchos trabajos interesantísimos en el periódico sobre la industria azucarera, sobre la industria farmacéutica, cualquier tema que él quería trabajar. Entonces, imagínate, yo llamaba a los dueños de las empresas o a los ministros, a lo que sea, para entrevistarlo. Y él me decía, llámate a fulano de tal. Y digo yo, don Rafael, pero ¿y cómo yo voy a llamar a ese señor? Yo con 20 años. Uh-huh. Y ni siquiera estaba graduada de periodista. Y me decía, no, tú le dices que de parte mía. Entonces, ya tú sabes, yo le decía a la secretaria, ¿de parte de quién? De don Rafael Herrera Cabral. Entonces me cogían el Te teléfono. cogían el teléfono, claro. Entonces, don Rafael me abrió las puertas de los despachos Y ahí tú le de la gente más importante del país. Y yo escribí muchas cosas. A veces él no me las publicaba porque entendía que, no sé por qué. Entonces me llamaban las personas, ¿y por qué no salió la entrevista? Yo le decía, y no, eso está en manos de la dirección, todavía, eso va a salir, pero a veces nunca salía. La cuestión es que Eso era para protegerte, seguro, también. yo creo que también a veces él si tenía discrepancia o algo, no sé cuáles eran sus motivos, pero a veces no salían algunas cosas. Uh-huh. Y sí, por ejemplo, mis trabajos salían a doble página, que en aquella época eso era, que te dieran doble página en el listín diario, en vez de 8 columnas, 16 columnas, imagínate, ese periódico tan grande que era antes, que no es el listín de ahora. Yo te iba a hacer esa pregunta al final. Y casi siempre salían los domingos, porque como era periodismo de investigación. Y yo los lunes me extrañaba que me llamaba mucha gente. Qué bueno ese trabajo que tú hiciste, qué sé yo qué interesante. Y la gente de mi generación, mis amigas, no me llamaba nadie, no. Yo le empecé a preguntar, ¿ustedes leyeron? No. No. Yo dije, bueno, pero es que mis compañeros de generación no están leyendo el periódico. No.
Entonces ahí es que yo empiezo a preguntarme, ¿qué pasa que la gente de mi generación no está leyendo el periódico? Empiezo a interesarme en los índices de lectoría del país, me encuentro, siendo una muchacha tan joven, me impacta ver que los índices de lectoría están en el suelo, es decir, que la gente no leía. En general, la población dominicana leía muy poco. Y entonces me pregunto, ¿esto será algo de nosotros, los dominicanos, o es algo que está sucediendo en otras latitudes? Y todavía estaba vivo mi abuelo, Baby Chicar, que había sido el presidente del periódico por 25 años. Había sido presidente de la CIP, tenía todas esas relaciones. Sí. Y yo empiezo a hablar con mi abuelo y le digo, mira, yo no le veo futuro al periódico si no hacemos algo. Y entonces, ahí es que me topo con lo que se llama el programa del periódico en la educación, que es un programa global, internacional, que ya tiene muchas décadas. Y me voy a Miami, al Miami Herald, porque el Listín y el Miami Herald siempre han tenido muy Siempre ha tenido, buena sí. relación, porque los dueños eran amigos. Y Incluso duró una época que el Miami Herald salía, creo que los sábados, los domingos. Exacto. Entonces fuimos a conocer el programa que ya el Miami Herald tenía. Y recuerdo que ahí me entrevisté con el director de ese programa, y él me recibió con mi abuelo, imagínate, que era toda una figura que me llegó y me contó lo que había hecho el Miami Herald y me puso en contacto con este programa en Estados Unidos. Y él tenía sobre su escritorio varias cosas que me quiso enseñar. Una de las cosas que me enseñó era que el periódico El Espectador de Colombia acababa de sacar una revista juvenil que se llamaba Espectador Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos hablando que yo estamos en los 80 Sí, y sí, sí. estamos viendo el año 2000 El como 2000 es el algo futuro. muy lejano. Y entonces él me entrega el ejemplar y me dice, llévate eso. Que perdón que te interrumpa. Las generaciones nuevas no entienden lo mágico que era el número 2000. 2000 era para las personas que crecimos vamos a llamar la segunda mitad del siglo XX. Ujú. El año 2000 era 2001 de Claro. Kubrick, o sea, eso era the future. Sí, no. Y todo lo que tenía 2000 era futurista. Futurista. Entonces, él también tenía una caja de un material didáctico que el Herald estaba trabajando con las escuelas, y me la facilitó. Y me dijo, mira, nosotros estamos trabajando tenía también una premiación, estudiantes de high school. Él tenía muchas cosas. Ya el Herald iba muy adelante en estos programas. Y yo vi tantas cosas, me entusiasmé. Y él me dijo, yo te voy a dar un consejo. Empieza con un proyecto pequeño. Y después yo te aseguro que va a venir todo lo demás. Entonces, cuando yo llegué de vuelta y analicé la situación, dije, señores, pero ¿y por qué no empezamos con una revista juvenil? Si lo que queremos captar es nuevos lectores, vamos al público juvenil. Claro. Y entonces le enseñé al consejo director en la revista de Espectadores 2000, me comuniqué con el periódico El Espectador, le pregunté sobre su experiencia y trabajamos durante todo un año para concebir el producto y hicimos focus group, hicimos todo por el librito. Yo creo que en el Listín nunca se había hecho un proyecto algo así tan bien diseñado, con las agencias publicitarias que nos ayudaron, los especialistas de marketing. Y en medio de la reunión de medio año de la CIP, aquí en marzo 20, lanzamos el producto. Y fue entre los dueños de periódicos latinoamericanos que estaban todos aquí reunidos, fue muy interesante, fue muy bien acogido. Y aquí fue maravilloso. Yo recuerdo que yo siempre le digo a mi esposo que esos primeros 2 meses del Listín 2000 fueron durísimos. Era cuando no teníamos ni siquiera computadoras para diagramar las páginas. Se diagramaba todo a mano en el departamento de arte. Wow. Me daban las 10 de la noche todos los días en el Listín, desde por la mañana. Yo parada detrás de Fernelli Lebrón, que era el director del departamento de diseño y arte del Listín Diario.
hicimos una amistad lindísima, Fernel y yo. Y esos primeros 2 meses yo llegué a pensar que el proyecto iba a fracasar. Por eso yo siempre le digo a la gente joven que perseveren. Claro. Porque de verdad, yo tenía una niña pequeña, una bebé, y tenía que dedicar tantas horas a este proyecto. Y yo decía, esto no es viable, no va a ser posible. Yo voy a tener que decirle a mis tíos, que eran que yo no voy a poder, después que los embarqué en él. Pero las cosas empezaron a fluir. Sí. Llegaron las primeras Macintosh a la redacción del Listín Diario. Porque esa era otra. Esa era otra. Tú llegar a esa redacción del Listín 2000 y tú ves todas esas Macintosh, Sí. esas Apple. Eso no era un aparato, eso no es hoy en día que todo es Apple. No. Eso era lo mejor de lo mejor y lo más caro. Claro. Porque Apple era mucho más caro que IBM y Tandy. Y realmente yo tengo que reconocer que tuve la fortuna de que mi tío Rogelio Pellerán, que fue el que sucedió a mi abuelo en la presidencia del Listín Diario, se enamoró del proyecto. Mi abuelo falleció y el proyecto vino después que mi abuelo falleció. Y me acuerdo como ahora que él, cuando yo regresé a los 3 días de mi abuelo fallecer, yo regresé al trabajo, porque yo llamé y dije, ¿cuántos días? No, 3 días. Al tercer día yo voy a regresar a mi trabajo. Que para mí emocionalmente era difícil, porque mi abuelo iba todos los días al Listín. Claro. Entonces, pero yo dije, yo tengo que, y lo veía todos los días en el periódico. Entonces yo dije, no, yo tengo que regresar, porque si no me va a ser más difícil. Entonces regresé a trabajar y él, me acuerdo que fue a mi oficina y me dijo, mira, cuenta conmigo, el proyecto va. Y realmente el proyecto se dio porque el presidente del Listín Diario en ese momento tuvo la visión o compartió la visión conmigo y con un equipo de personas que creyó en el proyecto. Por ejemplo, Marisa Florentino fue mi profesora en la universidad de lengua española y yo hice mucha química con ella. Y cuando yo empecé ese proyecto, yo dije, esto tiene que tener a un educador aquí. Yo no soy educadora, yo soy psicóloga. Entonces, yo dije, no, yo necesito un educador que sea parte del equipo, porque la única forma en que yo voy a poder entrar en las escuelas, ni que las escuelas avalen este producto, así que sientan que realmente esto está diseñado con rigor para los jóvenes, es si yo tengo un buen educador aquí. Entonces, Marixa aceptó de inmediato y la verdad que fue un apoyo en este proyecto y en todo lo que vi. Tú entraste, creo que con el programa Reporteros Juveniles. Con Reporteros Juveniles. Era un programa donde decidimos darle la oportunidad a estudiantes de bachillerato a que fueran periodistas. Empezó siendo un programa que se llamaba Periodistas por 48 horas. Y era solamente 2 días. Era una experiencia de 2 días en el Listín, donde ese muchacho iba a escribir algo y se le iba a publicar y se iba a tener la experiencia de lo que era un periódico. Después nos dimos cuenta que muchos de esos muchachos que iban por 48 horas tenían potencial y dijimos, no, esto no se puede hacer por 48 horas y lo hacemos por un año escolar. Entonces de ahí, por ahí pasaron muchos jóvenes que hoy en día son periodistas y están en los medios. Otros como tú, que hicieron otra profesión, pero siguen siendo como buenos comunicadores. Sí. Por ejemplo, Marisabel Soldevila fue mi reportera juvenil. Y yo recuerdo que Marisabel era tan inquieta que no tenía ni un mes y me dijo, conseguí una entrevista con Juan Luis Guerra. Yo le dije, ¿qué? Juan Luis tenía años que no le daba entrevista a nadie. Y yo le dije, ok, esto yo no puedo quedármelo solo, porque me van a fusilar en el Listín. Claro. Entonces fui donde el director y le dije, mire, tengo una entrevista con Juan Luis Guerra, la quiero para la portada del Listín 2000, pero el lunes saldría otra parte en el periódico. Pero la primicia va a ser Pero la primicia es mía porque la consiguió una reportera mía. Claro. Y así salió. Claro. Y así hicimos cosas porque la revista fue muy novedosa.
los jóvenes se sintieron, era una época, no es como ahora, ¿verdad? Donde hay tanto acceso a la información. Es que, La juventud tiene todos estos medios para es que lo bonito del Listín 2000 eh, era precisamente eso. Mira, y antes de decirte, quien te habla de mí ujú, es Edwin Gómez, Edwin, en paz que en paz descanse, que también era otro tremendo Sí, reportero. él fue reportero juvenil y fue de lo que de ahí se entusiasmó y se quedó siendo colaborador fijo de la revista. Y al que se le prende el bombillo diciendo, porque Edwin sabía, porque éramos compañeros éramos muy amigos y también compañeros Loyola, él sabía que yo desde chiquitico era cinéfilo y a mí me encantaba el cine. Y él sabía que yo tenía curiosidad también por el periodismo y ató una cosa con la otra y por ahí se fue. En AFP Reservas trabajamos arduamente para ofrecerte la mejor rentabilidad del mercado. Tu dinero siempre está trabajando para ti, porque sabemos que cada peso que ahorras hoy es tranquilidad para tu mañana. AFP Reservas, tu futuro, nuestro compromiso. AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. Exacto. Pero lo bonito del Listín 2000, precisamente, era eso, que hoy en día es difícil de entender, que tú tenías una revista, tú tenías un mini periódico, donde tú tenías semanalmente todo lo relevante que un joven debería, tú tenías ahí noticias serias, tú tenías ahí te hablaba Y había mucha información también ligera, porque había cine, había arte, había... Esto es rock, Esto es rock, Miguel de Cunillera. Miguel Cunillera y de, ay Dios, y de Wanda. Y de Wanda Pons. Sí, Wanda claro, claro. Edwin tenía desde el medio, Desde el que esa era como la crónica rosa pero era muy bonito porque se publicaban las noticias de los eventos importantes de las escuelas, qué sé yo, graduaciones concursos literarios. Hicimos muchos concursos literarios, participaban estudiantes del país entero. Entonces había como una dinámica donde la revista, además de ser una publicación que difundía contenido, se convirtió en un instrumento que abría la posibilidad. Mucha gente que quería hacer cualquier proyecto para la juventud se acercaba al Listín 2000 para que el Listín 2000 difundiera, apoyara. Correcto. Y entonces la cantidad de proyectos que hicimos a veces era fuerte porque todas teníamos eventos allá en el periódico, en diferentes lugares. Oye, y venían los estudiantes en autobús de Puerto Plata, de La Vega, de Barahona. De ahí, al ver que las escuelas se entusiasmaron tanto con Listín 2000, entonces pasamos al proyecto del Plan Leer, que fue el proyecto de formación de maestros para utilizar el periódico completo como instrumento de actualización de la educación. Y entonces, es otro proyecto paralelo, el Plan LEA, por fortuna sigue vigente. Sigue funcionando. Y esos dos proyectos fueron realmente maravillosos, porque fueron un gran aporte del periódico a la educación dominicana. Siempre tuvimos apoyo de todos los ministros de educación que pasaron durante esos años. Claro. Por el ministerio, no importa que fuera de un gobierno u otro. Nunca se me olvida que don Nicolás Almanzar fue el ministro que fue el lanzamiento del Plan LEA. Y don Rafael Herrera, que era una persona muy humilde y sencilla, no le gustaba mucho que alabaran mucho al Listín y que lo pusieran por allá arriba. Él decía que el Listín Diario estaba cumpliendo con su función y que él estaba haciendo su trabajo y que a él no había que darle tanto reconocimiento ni al periódico. Entonces, yo fui donde don Nicolás porque don Rafael me dijo, dile a Nicolás en el lanzamiento del Plan LEA, que ellos eran amigos, que no mencione, que no se ponga a lavar el Listín Diario, que me paro y me voy. Ya tú sabes que don Rafael te sí. El día antes de la actividad, que era en el salón de los 3 salones del Hotel Jaragua, un lanzamiento
que hicimos por todo lo alto de ese proyecto. Unieron los 3 salones. Los 3 salones. Hicimos un gran aula. Y cuando don Rafael me dice eso, llamo yo y como para el ministerio a reunirme con don Nicolás. Y digo, mira, don Nicolás, yo ni lo conocía bien, porque él acababa de asumir la posición. Yo le dije, mire, que digo de parte de don Rafael, que él no quiere que usted mañana en el acto haga mucho alarde del listín y qué sé yo qué, que eso no está bien. Y él me dijo, sí, dile a Rafael que no se preocupe, no se preocupe, que tranquilo. Todo lo contrario. Y cuando estamos en ese acto, yo doy mis palabras, no me acuerdo quién habló, y le toca el turno a don Nicolás. Don Rafael está en la mesa principal, ahí arriba, sentado con el ministro. Y empieza don Nicolás a decir que él se alfabetizó con las páginas del listín diario. Y que el listín diario y el listín diario. Y yo decía, Dios mío, don Rafael se va a parar y se va a ir. Yo sentadita en mi sitio, sufrí. Claro. Hizo todo lo contrario a lo que yo le había pedido. Gracias a Dios, don Rafael resistió. Es que para un político eso es casi imposible. Frenarse así. Y así fueron experiencias muy, imagínate, yo era una jovencita, muy interesante. Yo estuve en el periódico hasta el año 98, En el 1998. ¿Listín o Listín 2000? No, yo me quedé en el área educativa. Después, como se fue generando tanto trabajo y tantos proyectos educativos, el listín tenía una fundación que se llama Fundación Arturo Pellerano Alfao, Sí. que estaba funcionando, y pasamos todos los proyectos educativos a la fundación. De esa forma, el listín fondeaba la fundación y la fundación hacía esa inversión en educación. Y yo entonces pasé a ser la directora ejecutiva de la fundación, y entonces tenía, claro, un director en Ramón Almanzar, que fue director del Listín 2000 muchos años, y así una encargada del Plan LEA. Que Ramón sigue en el Listín. Ramón sigue, claro. En sociales, sí, mal no recuerdo. Sí. En espectáculos. En espectáculos. Sí, muchos años, yo lo quiero muchísimo. Y entonces yo me quedé hasta el año 98, donde ya me fui a unos proyectos personales que yo tenía pendientes. Como empecé a trabajar tan joven, sí, claro, nunca hice maestría. Entonces llegó una maestría de negocios al país, y yo tenía una página de educación en el periódico, además del Listín 2000 y todo eso. Hicimos una página de educación, de hablar de educación y de proyectos educativos. Y entonces vinieron a presentarme la maestría de negocios de la Universidad de Quebec de Montreal, que trajo a Peque. Y yo creo que fui la primera que di la noticia de que esa maestría venía al país, y yo quise hacer la maestría. Que me lo pensé como un año y después decidí renunciar porque yo sabía que yo tenía 3 hijos. No te va a poder. Yo dije, no, ambas cosas, no. Yo tengo que... Entonces me fui del periódico y hice esa maestría de negocio, y entonces ahí me fui al negocio familiar, a la constructora de mi esposo, y me desvinculé realmente de la comunicación, porque me metí en administración de empresas, en emprendurismo, y no tenía tiempo. Sí. Pero fue una experiencia que marcó mi vida. ¿Y nunca pensaste en retomar? Siempre como tú dices, me pica el gusanillo, y me encanta la comunicación y me gusta escribir. Pero mira, ahora yo soy abuela. Voy a tener el 5º nieto ahora en diciembre. Y estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando tanto. Ella dijo que se casó muy joven. Por eso ustedes la ven una señora joven diciendo que es abuela. Y entonces, nada, yo creo mucho en fluir, como que la vida te va... Claro. Además de que uno tiene sus proyectos y sus metas personales, pero también la vida te va conduciendo hacia otras etapas y otras circunstancias. Y la verdad que me lo estoy disfrutando tanto. Esta etapa de ya mis hijos independientes, ahora los nietos que están llegando, sí, el mayor tiene 2 años y medio, así que todos son bebés. Ajá. Y no sé, no descarto nada, porque imagínate, yo soy una persona muy abierta, que siempre estoy dispuesta. He seguido vinculada al sector educativo porque como organizaciones sin fines de lucro con las cuales colaboro,
Por ejemplo, trabajé mucho en la Obra de Dios, que es una Yo no sé. institución que fundó mi abuela y que mi mamá trabajó muchos años ahí. Y, y todavía colaboro con ellos. Y también estoy comprometida con el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es una institución de los salesianos, que está aquí en la Independencia con Luperón. Y es una obra educativa con la cual me involucré a través de Sovela Castillo y con la cual me siento muy comprometida porque ellos tienen un hogar para niños, para varones de alto riesgo. Cuando hablo de alto riesgo, hablo de niños que necesitan acogida, Sí, en un ambiente necesitan, vulnerable. exacto, porque o son huérfanos Ujú. de madre o de padre o viven en hogares muy pobres o en barrios muy difíciles, Ujú. y entonces son acogidos de lunes a viernes Sí. para que tengan el ambiente y el cuidado para poder estudiar. Y es un proyecto lindísimo que tienen los salesianos ahí. Ahí tienen una escuela primaria, además del hogar, que no son muchos niños. En el lugar lo que hay caben de 50 a 100 niños. Ahora mismo hay como 50. Ya terminaron el año escolar. Y tienen una escuela primaria y un politécnico. Y entonces estos niños que son acogidos aquí estudian en estos centros educativos que están en el mismo plantel. Y entonces yo colaboro con ellos en algunas cosas, como una forma de no desvincularme del sector educativo, que es algo que siempre, eh, bueno, pues desde que empecé con el periodismo me inquietó y hay mucha necesidad en el sector educativo. A eso iba, o sea, Y no yo, quise nunca desvincularme, tú yo creo sabes, que de hacer algo, de aportar algo. yo creo que estamos ahora mismo en la época donde más crítico está la carencia de una educación de calidad y de... Bueno, ahora hay unos informes recientes de los últimos 10 años de toda la gestión que se ha hecho para la inversión en educación, Ujú. que no son muy halagüeños. No, Y hay mucho interés en trabajar mucho por la calidad de la educación ahora mismo a nivel nacional, porque ya quizá hemos construido muchas escuelas, tenemos muchas aulas, aunque algunas estén deterioradas y otras necesiten construirse, sí, porque quizá en la zona donde está esa población no hay un plantel escolar, pero realmente lo que más se necesita ahora mismo es invertir en formación magisterial, en evaluaciones para ver cómo está funcionando la educación, claro. porque realmente la calidad no ha mejorado como se esperaba con la inversión que se ha hecho del 4%. Es que ha sido una Entonces, inversión más que nada de infraestructura, más que... sí, se dirigió mucho a eso, era necesario, había un déficit de aulas importante, pero ahora yo creo que la sociedad tiene que embarcarse en eso, en tener más conciencia de que, porque fíjate, esta desigualdad educativa, donde la mayoría de las personas y de los niños y de los adolescentes tienen que conformarse con una educación de baja calidad, porque no pueden pagar una educación privada. Entonces, esto hay que cambiarlo, porque la educación privada siempre debe ser una opción. Correcto. Hay muchas razones por las cuales una familia puede querer educación privada. Porque quiere, por ejemplo, una familia católica que quiere poner sus hijos en una escuela católica. Ujú. Esa es una razón muy válida. Como pasa en Estados Unidos. Ajá, pero tenemos que garantizar que haya acceso a educación a la mayoría de la población y educación de calidad a través de las escuelas públicas. Y que la educación privada continúe como una opción para aquellas familias que quieran educación privada. Pero no que familias de clase media baja tengan que hacer esfuerzos extraordinarios para poner sus hijos en un colegio privado porque no confían en que sus hijos van a estar bien formados en una escuela pública. Eso hay que cambiarlo en este país, porque eso crea desigualdad y eso se traduce en falta de oportunidades para esos jóvenes que no reciben educación de calidad. Pero, Entonces, yo creo que ahí es que se tiene que enfocar toda la sociedad en mejorar la calidad de la educación pública.
No, y es tú decías clase media baja, pero realmente es un sacrificio en todas las clases En sociales. todas las clases Porque sociales. mira, óyeme, créeme cuando te digo que todos los años hay un desembolso importante de toda la familia dirigido a educación. O sea, y no estamos hablando de, o sea, nosotros estamos pagando tarifas equivalentes a primer mundo. O sea, colegio caro, con C mayúscula. Y eso que ahorita hablamos Yo, de yo Mari nunca Francis, me nuestro amigo. encuentro, nunca me encuentro que la educación es cara, porque yo lo que digo es que la educación, no existe la educación gratuita. Es decir, la educación no es gratuita. La educación, buena educación, la educación de calidad es costosa. Le cuesta a los contribuyentes, a todos nosotros los contribuyentes, Ujú. o les cuesta a nuestro bolsillo directo porque no confiamos Correcto, en la educación pública. correcto. Entonces, el hecho de tú tener que poner tus hijos en un colegio privado es un tema de doble tributación, Exacto. porque ya tú pagaste tus impuestos y se supone que el Estado debe suministrarte educación para tus hijos, porque tú eres un contribuyente. Y normalmente el contribuyente que manda a sus hijos a un colegio privado paga muchos impuestos, Claro. sobre todo si tienes un salario donde te hacen una retención automática Sí, sí, sí. de tus ingresos por salario. Entonces, a todos nos conviene que haya educación de calidad. De que si tú tienes razones personales para mandar a tus hijos a una escuela privada porque tú eres judío y quieres que tus hijos vayan a una escuela judía, o tú eres católico y quieres que tus hijos vayan a una escuela católica, o tú quieres una educación en inglés y tú quieres que vaya a una escuela certificada en Estados Unidos, Correcto, de las escuelas que hay aquí muy buenas, correcto. pues tú tienes ese derecho. Pero que no sea tu única opción A eso iba. o tu Pero eso es una opción, o sea, debe ser una opción. Yo tengo la escuela de calidad pública, el public system, y tengo entonces el private system si quiero coger, si quieres coger. por decisión personal de mi familia, no como, no como estamos nosotros, que es privado o privado. Sí, y eso está creando inclusive cuando yo fui a la escuela, que fui a colegio privado, estudié en el Instituto Veritas, que era un colegio de teresianas, para mí uno de los mejores colegios que ha habido en este país. Sí, el ver. Las teresianas todavía están en el país y son formadoras de maestros. Y ese colegio era una maravilla de colegio. Pero en ese colegio habían muchas muchachas, en la época en que la educación era de hembras y de varones. Que yo iba a decir ahorita pero ya eso es un anacronismo, que una decisión de una escuela privada también era esa. Si Sí, tú querías que tu hija estuviera en una solo de hembra o tu varón solo de sí, varón. eso se demostró a la larga que no era tan saludable para el No. desarrollo emocional de los muchachos y casi todos los colegios hoy en día, Sí. inclusive los Bueno, religiosos el son Loyola, mixtos. el Loyola es mixto. Sí, el Loyola es mixto. Y mi hermana, que se graduó El del apostolado, apostolado, mi hermana se graduó del apostolado, ella fue promoción 98. Ujú. Y su promoción, que acuérdate que eran ellas, todas las Sí, promociones se sí, llamaban eran ellas, ellas. ella 95, ella 96. Sí, sí. En ellas 98 había un varón. Un varón, el primer varón que El se primer varón, graduaba. y se graduó, Pobre infeliz. y decía ellas. Ahora, eso fue una maldad que le hicieron a esa muchacha. O Sí. sea, yo como padre ahora, yo no me imagino, por más conveniencia que sea un solo colegio, un solo viaje, eso fue una maldad que le hicieron a ese muchacho. Pues te decía que aunque yo estudié en colegio privado, no era, yo siento que en la época que yo estudié el bachillerato y la primaria, muchas personas que no tenían un nivel socioeconómico alto podían tener acceso a esos centros educativos. Y uno como que no era tan
no era tan fuerte la diferencia. Hoy en No. día la diferencia entre un muchacho que va a una escuela privada del Polígono Central de Santo Domingo o de Arroyo Hondo, comparado con un joven que va a una escuela pública, son como dos mundos Es aislados. astronómico. Y eso no es bueno para la sociedad. No. No es bueno. Es bueno que no importa tus ingresos y los ingresos de tus padres o tu nivel socioeconómico, tú puedas socializar con personas de todos los niveles. Entonces, Eso es muy saludable. Pero lamentablemente, por este abandono que hay de a la educación, a la calidad de la educación, pues la gente de clase media se ha salido de los colegios privados. Ni hablar de la gente de más adinerada. Entonces, eso produce para mí un ahondamiento de las diferencias sociales o un divorcio. Como que uno no tiene idea de cómo un muchacho de un colegio del Polígono Central no tiene idea de cuál es la realidad de un muchacho que está en una escuela pública. Y eso hay que ver cómo, así como el país está creciendo económicamente y progresando, yo soy muy optimista con lo que está pasando en el país. Somos un ejemplo en América Latina de crecimiento económico y desarrollo. Con Tablehood puedes pedir comida de todos sus restaurantes en una sola app. Un solo carrito, un solo pedido, una sola entrega, fácil, rápida y sin 1000 apps diferentes. Delivery exclusivo de Ground. Llegamos a todo el Distrito Nacional. Servicio más rápido y eficiente, mayor cuidado y seguridad en tu orden. Disfruta de todos nuestros diferentes conceptos gastronómicos en un solo lugar. Pastas, pizzas, ensaladas, hamburguesa y pollo frito. Tablehood, todos tus restaurantes favoritos en una sola app. Que esa brecha social tenemos que acortarla. Sí. Tenemos que tener más unidad y no seguir acrecentando esa diferencia entre los que tienen acceso a una buena educación y los que no tienen acceso a una educación de calidad. Y no quiere decir que todos los colegios privados dan educación de calidad, porque no todos son excelentes y no quiere decir que todas las personas que se gradúan de una escuela pública no son muchachos bien preparados, Claro. porque hay muchas escuelas públicas que son buenas y hay muchos jóvenes que estudian en una escuela pública, que se lo toman en serio y que progresan y van a la universidad y se hacen profesionales de gran valor. Así mismo es. Pero de que les cuesta más, porque tienen menos recursos educativos a su disposición, menos tecnología, que es tan importante hoy en día, que la tecnología esté en las escuelas y que esté de manera oportuna, Claro. funcionando. No, Claro. que no hay internet, que tenemos 3 meses que no hay internet en la escuela pública porque no se ha pagado o lo que sea que esté pasando. O que los dispositivos que se compraron no funcionan al final del día. O las computadoras se envejecieron, o las tablets que nos dieron hace 2 años ya no funcionan y este año el gobierno no ha repartido tablets. Exacto. No sé cuáles son las razones, pero definitivamente que los recursos educativos, no solamente tecnológicos, en general son más escasos en el sistema público y más perentorios. Y entonces para los muchachos es más difícil ser competitivos a la hora de graduarse de bachiller con un buen desempeño, Sí. con los conocimientos necesarios para entonces empezar una educación superior y que esa educación superior sea pertinente para lo que el mercado laboral está demandando. Esa es otra que... Porque tener un título no es tener un título, no, es tener los conocimientos, la preparación real, claro. Para insertarte en el mercado laboral y para ser exitoso. Claro. Bueno, yo llegué a pertenecer a instituciones multinacionales que lamentablemente depuraban currículum que le llegaba por universidades. Desde que llegaba
tú te pudiste haber graduado de X universidad y no importaba, porque sabían que, que aunque tú tenías el título, tú no tenías realmente la preparación para poder cumplir lo que se te... Sí, es así, es así. Y lamentablemente, Y entonces, las empresas evalúan a su personal antes de contratarlo y se dan cuenta, tú puedes tener un título de ingeniero, pero si tú no tienes las destrezas, los conocimientos, la empresa no te va a contratar, porque te van a hacer una evaluación. tú sabes, cuando tú decías, ahorita que tú decías que hoy en día un joven, un muchacho del Polígono Central no tiene la menor idea de lo que vive uno que no vive en ese Polígono Central. Yo siempre hago una anécdota y la digo con mucha nostalgia y muy feliz de que yo tuve esa oportunidad. Ujú. En el Loyola, Sí. primero, los colegios en esa época no eran caros, o sea, no eran costosos. No había ese gap tan grande de que una persona de recursos limitados no podía ingresar a un colegio Loyola. Yo siempre le Y contaba, había muchas becas. a eso iba, yo le contaba a la gente, le cuento con orgullo y con felicidad de que yo en el Loyola no tenía el más mínimo concepto del dinero. O sea, ahí todos éramos compañeritos y después de los años que yo me di cuenta con quién era que yo estaba. O sea, frente a mí quizá estaba un muchacho hijo de una de las familias más adineradas de República Dominicana. Y atrás de mí había un muchacho becado. Y a mi derecha había un muchacho que quizás su papá era clase media baja y estaba haciendo un esfuerzo por tenerlo ahí y lo tenía ahí. Ujú. Pero yo me juntaba con todito y yo le invitaba a mi casa a todito y yo no tenía, mira, que ver, eso hoy en día es imposible. Sí, a menos que el colegio tenga una política de integrar jóvenes becados a su... Pero Y eso no es tan fácil no, porque los colegios privados tienen costos operativos bien altos. sí, Y cada alumno representa correcto, un costo y o es una matrícula que tú dejas de cobrar correcto. para cubrir los costos. Eso es casi Entonces, imposible. Yo pagaba 50 pesos en Loyola. sí. 50 pesos. Mi esposo siempre me cuenta que su papá lo que pagaba 20 pesos en la Salle de Santiago y que se quejaba y decía, esos curas van a acabar conmigo. Pero yo una vez le cogí a mi papá 100 pesos de un fajo de dinero que él tenía. Yo le cogí 100 pesos. Ujú. Y de que para pagar el colegio. Y cuando yo llegué con 100 pesos a la caja, No tenían cambio. no, se alarmaron y llamaron a mi casa. ¿Qué hace este muchacho con tantos cuartos? Sí, ¿Qué hace este muchacho con 100 pesos? Y se armó un liazo. y era que el dinero valía eso. El dinero valía. Mira, Lourdes, siguiendo con Listín 2000, hay dos cositas que yo... Primero, antes que se me olvide, ¿tú sabes lo que era un espectáculo? Las portadas. Las portadas de Listín 2000 se trabajaban, se conceptualizaban, Bueno, déjame contar. hacían producciones. Las portadas del Listín 2000 se hacían en el estudio fotográfico de Luis Núñez. Y Luis y yo, que tenemos una amistad muy bonita, que surgió de ese trabajo juntos. Luis es un artista. Bueno, ahora tiene una exposición muy interesante que tengo que ir a ver, que no he podido ir. Luis y yo hacíamos reproducción de la portada. Nos reuníamos. Era una revista semanal, es decir, que planificábamos las portadas de varios. Yo sabía los temas de un mes, 2 meses. Y ríete tú, porque yo tenía que tratar de buscarle los recursos a Luis, que era muy genial en sus ideas. Una vez le cogió con que él quería poner una manzana con una dinamita. Y aquí era la época donde aquí las manzanas nada más venían en diciembre. En Navidad. Y eso era agosto, inicio de año escolar. Y no apareció una manzana natural Y para entonces, poder hacer la portada. y entonces compraste una Entonces plástica o algo. encontramos una manzana plástica y él hizo su montaje de esa portada, me acuerdo, y le puso su dinamita. Con un bucapié de eso, un fuego artificial. Sí, como Bueno, que también era para diciembre. bueno, y la cuestión era que nosotros teníamos reuniones y muchas anécdotas de ese trabajo. Después Eran portadas surrealistas. Después el Listín hizo su propio estudio fotográfico y entonces ya Luis dejó de hacer las portadas y se hacía con el equipo de fotógrafos del periódico.
pero siempre se hacían unas portadas muy diferentes, muy conceptuales. Realmente el producto siempre buscó innovar. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que una vez me invitaron a dar una charla de emprendurismo en INTEC. Yo soy egresada de INTEC y fui presidenta de INTEC también, de la universidad, miembro de la Junta de Regentes. Y el departamento de negocios me invitó a dar una charla de emprendurismo y yo le dije, pero ¿de qué emprendurismo ustedes me están hablando? Y dice, pero claro, usted es un emprendedor, usted emprendió muchos proyectos muy novedosos. Y yo dije, pero es verdad. Y la charla la di diciendo que para mí lo más difícil fue emprender en un ambiente de una empresa que tenía casi 100 años cuando yo entré a trabajar ahí, donde todo se hacía por la tradición y donde el peso de la decisión de los dueños de la empresa, que eran todas personas de más de 60 años en esa época, era muy fuerte. Y tú como miembro de una empresa familiar, jovencito Sí, o jovencita, es bien difícil tú ir con una idea nueva y que te la compre. claro. Y Y se usan mucho más en esa industria. y se usan todos los principios de emprendimiento. Tú tienes que hacerte de muchos recursos de innovación, de aprender a convencer, a vender una idea para que te la compren. Porque cuando tú haces un proyecto innovador de la nada y tú lo construyes tú no tienes mucha oposición. Claro. Pero cuando tú estás en un ambiente tan tradicional y una empresa que tan exitosa y este invento. Por ejemplo, uno de los grandes obstáculos que tuvo Listín 2000 para salir, para circular, fue que cuando la Junta de Directores y la Administración se reunió y vio el costo de lo que implicaba publicar esa revista, dijeron, no, para publicar este producto hay que eliminar otro. Óyeme eso. ¿Y qué vamos a quitar? Y ellos dijeron, vamos a quitar el suplemento Sabatí. Ay. Ese Que era cultural. era cultura. Yo me acuerdo. Y esa era la niña linda. Ese era el que era color, que el Sí, papel como medio era. sepia. Ajá, sepia. Que era diferente color. Esa era la niña linda de don Rafael. No, pero que eso no se podía cortar. Y cuando fueron a donde don Rafael a decirle que le iban a quitar su suplemento Sabatí y que él tenía que poner todos esos artículos de muchos escritores muy, muy buenos, muy distinguidos que escribían en el suplemento, en las páginas editoriales, que los incluyera, Claro. o que hiciera algo en el dominical y que le diera sus espacios. Eso fue una crisis que yo dije, la revista no va a salir. Porque don Rafael no va No. a cerrar el suplemento. Al final, la administración Hasta me se sorprende impuso y estaba muy molesto don Rafael conmigo, porque imagínate, yo era su pupila. Yo había sido él fue que me llevó el periódico. Y de repente yo estoy provocando, que no fue idea mía, claro. Fue idea de la administración, pero yo provoqué que le quitaran su suplemento y estaba muy molesto. Yo recuerdo que al final, un día dice don Rafael, ustedes ven esa muchachita, esa muchachita así, que todo sí, y una sonrisita, esa igualita a la abuela, a mi abuela Nelly. Quiero tremenda, se sale con la suya. pero seguramente lo decía de cariño. Yo quise mucho, sí, quiero mucho a don Rafael, todavía lo quiero porque él no está vivo, pero quiero mucho lo que él significó en mi vida. Y él, bueno, fue una escuela. Haber pasado 2 años al lado de él. Y esa responsabilidad que él te puso. Corrigiéndome los artículos y mira, esto no se hace así, esto se hace así. Me brindó muchas oportunidades y nada, y fue una institución. Mira, pero cuando ustedes hacen me imagino que se hizo un business plan Sí, o sea, no se tomó en cuenta los patrocinadores, anunciantes. ¿Tú sabes qué pasó en principio? Porque me imagino que los numeritos van a dar. Tú sabes que nosotros, una de las cosas que yo siempre le dije al periódico, que la revista estaba dirigida a menores de edad. Y por tanto, no podíamos tener ningún producto
Claro, de alcohol, claro. cigarrillos, Que era lo que más, que eran lo que más gastaban. las licoreras, las cerveceras, las cervecerías, las marcas de cigarrillo, eran los que patrocinaban el Sí, deporte, claro. las actividades Es culturales. cierto, ¿verdad? Entonces, poner ese límite, fue difícil. Claro. Vender el producto. Después, Listín 2000 se vendió muy bien, pero yo te diría que los primeros 2 años dio mucho trabajo conseguir anunciantes que no estuvieran en conflicto con la naturaleza de la publicación. Sí, porque si en esa época, como tú bien dices, los mayores anunciantes eran de productos para mayores de 18 años, aunque de que hay mercado, porque ahí estaba la lechera, los Yo recuerdo que refresqueros, uno de mis anunciantes triangulitos de Nestlé, principales, desde el principio, los chicos. fue don Andrés Daguaje. Sí. Yo tenía que ir a negociar con don Andrés el presupuesto del año completo, porque como él representaba y representa todavía la novia de Villa, una cantidad de productos de juguete y marcas. Sí, él tiene Mattel, tiene Lego, Crayola. Crayola. Esas marcas le daban presupuesto de publicidad Sí, a claro, Andrés. claro. Y entonces yo, la vendedora Listín 2000, Soraya Mella decía, ven, que tú hablando a don Andrés, porque él era muy amigo de mi papá y mi mamá, y qué sé yo. Entonces él como que le daba puro regatearme mucho a mí, porque con la vendedora era fulminante. Entonces ella me llevaba cuando ella tenía una negociación bien avanzada, y entonces yo iba y le decía, no, don Andrés, usted sabe que usted es mi apoyo, usted tiene que apoyar la educación. Claro, Y ya ahí no me podía decir que no, y firmaba el contrato. claro. Que tampoco me imagino que era mucho dinero, o sea, Sí, pero él colocaba publicidad todo, sí, las 53 o 52 sí, semanas del sí, año, y ponía diferentes marcas y diferentes, claro. y así fuimos creando una cartera de clientes que los bancos nos apoyaron mucho, el Claro. Banco Popular. El Banco Popular con la tarjeta joven. Exacto. Empezaron Yo también me acuerdo. las empresas a crear productos para los jóvenes. Exactamente, Y entonces exactamente. y empezó a llegar la publicidad, porque el medio éramos nosotros. Y para los que nos están oyendo y nos están viendo, imagínense, era una época donde no había internet. O si había internet, acababa de empezar. No habían medios para llegar a la juventud, que no fuera la televisión de la época La radio. y la radio, por la música para los jóvenes, Claro. y nosotros que éramos el único medio juvenil. El único. Después salió El Compás, porque entonces querían meterme noticias de niños, para niños más pequeños, Sí. en el Listín 2000, informaciones, y yo dije, no, necesitamos un producto para los niños. Claro. Y de esa El Compás. Porque a los jóvenes no les gusta que le pongan, por ejemplo, a la Pinky. Sí. Nurín Sanjén, que quería salir en la portada Yo me- del 2000, yo y me yo acuerdo. decía, pero es que Nurín es para niños, no es para jóvenes. Yo me acuerdo de ese debate. Y Yo estaba allá todavía. y entonces creamos Al Compás, y me acuerdo yo que El Siglo había sacado antes que nosotros una revista para niños, una página, y yo me le robé a El Siglo, a mi amigo, me le robé a Lorelai Carrón, que era la que estaba dirigiendo la página de niños del Siglo. Y ya yo no daba abasto con tantas cosas. Yo dije, yo necesito una persona que se me encargue Claro, de claro. Al Compás. Y la llamé un día y le dije, mira, ¿cómo tú estás? ¿Tú me puedes recomendar a alguien para esto? Que sé yo qué, como tú estás haciendo este producto. Y como a la semana me llamó y me dijo, mira, pero yo estoy dispuesta a irme. Y yo dije, Ya. What? Ya. y esa fue una idea que me dio el gerente de mercado del Listín, que yo le estaba comentando, yo necesito una gente como Lorelai. Y él te dijo, no, pero Y él me dijo, llámala. Y él me dijo, llámala y dile que tú andas buscando una persona como ella, que si ella te puede recomendar a alguien, a ver si cae en el anzuelo. Exacto. Y Mira, cayó, gracias es a una Dios, buena técnica. porque Lorelai no solamente era excelente comunicadora, sino que además ella era diseñadora gráfica
y ella hacía las ilustraciones. En el siglo ella no solamente escribía en la página, sino que ella ilustraba. Entonces ella tenía esos dos mundos. O sea que yo no me acuerdo la del siglo, pero es que yo no era el target, pero Sí, es que era una página, no era una revista, era una página que sacó, y al compás salió en el listín como una página al principio. Y después la convertimos en una revista pequeña con un formato más pequeño. Sí. Como te digo, todo empezó con Listín 2000, pero fueron surgiendo muchos otros proyectos que inclusive hasta proyectos de la UNESCO que venían donde nosotros, apóyennos. Entonces, claro, nosotros involucrábamos el producto que entendíamos que era más afín a ese proyecto y lo hacíamos nuestro, pero también, tú sabes, de la institución que se nos acercaba. ¿Sabes que yo me acabo de acordar ahora mismo con esto de los patrocinadores, una cuerda que yo cogía cuando yo diagramaba la cartelera. Anuncio. Y yo cuando abría después el periódico, veía yo tremendo anuncio que me cortaba casi media página. Y yo iba donde, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba el señor que? Fabio Ortiz. Fabio. El gerente de producción. Y yo, Fabio. Dice, no, que se está leyendo la columna tuya. El anunciante. Escribe más corto. No, y que el anunciante pidió, está ahí, porque la gente busca la cartelera. Y yo, pero no me la corte. Pero qué. Esas son las cosas. Nosotros teníamos gozábamos mucho porque Marixa Florentino siempre chequeaba que no tiene ninguna falta ortográfica. Ella era muy cuidadosa con eso. Y era la época donde no estaba la computadora, no te chequeaba. No. Y entonces siempre salía un error en la portada o un acento que faltaba. Y ella me llamaba los domingos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Pero yo corregí eso. ¡Ay, Dios mío! Y era cuando llegaba. Y yo decía, ay, Dios mío, pero Marisa me tiene que dejar de llamar los domingos a las 7 de la mañana porque yo no puedo. Era el único día que yo tenía para descansar un poquito más. Y te llamaba a tu casa, me imagino, al teléfono de tu casa. Claro. No había celular. ¿Y tú viste lo que salió? Y yo, ay, Dios mío, Marisa, qué cosa. Tú sabes que esos errores pasan. Claro. Esas cosas pasan. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. No, pero que yo fui a producción. ¿Te acuerdas que habían unas mesas donde estaban las páginas así colocadas? Ahí tú ibas y leías tu columna o corregías. Y le decía al diagramador, mira, ponme, aquí faltó un acento, aquí faltó tal. Y era todo un manual. Totalmente. Entonces, y a mí me pedían, como lo mío era película, a mí me pedían, tráeme el póster de, qué sé yo, de Tiburón. Y entonces yo tenía que buscar un póster literal, una hoja, y entonces, creo que ni siquiera era un escáner, ¿verdad? Le tomaban una foto y eso se reveló. No, eso era muy rudimentario y muy artesanal. Cada página del Listín 2000 tenía un farolito. Sí. Que se ponía cuando el artículo terminaba, después del punto, un farolito. Eso fue algo que se diseñó cuando se diseñó el producto. El farolito del Listín Diario. Sí. Y eso era a mano. Se pegaba ese farolito. ¡Pah! Y había una página con muchos farolitos, y con un bisturí, ra. Qué bonito. Se pegaba el farolito. Y faltó el farolito. Pero es una época muy romántica. Sí, después vinieron las computadoras y todo fluyó maravillosamente. ¿Hasta cuándo dura el Listín 2000? No sé si tú te acuerdas. Tú sabes que no sé realmente cuándo cerró. ¿Pasa el 2000? Claro, pasó del 2000, sí. Pero ahora mismo no tengo fresco ese dato. Pero la razón es por la cual, porque obviamente hubo un cambio de tecnología. La tecnología ya no era necesario tener un producto impreso para jóvenes. Es decir, ya los jóvenes tienen como y no se intentó, informarse. no se intentó hacer una versión
en el webpage del Listín Diario. Que yo sepa, no se ha intentado. No, que yo sepa. Puede ser que haya alguna página. No, digo, ya en aquella época no se Yo sé que el pensó. periódico Hoy tenía una página por muchos años, para las 2 páginas para la juventud, pero no sé si el listín. Mira que yo sigo siendo una ciudadana muy minoritaria del Listín Diario, y veo el listín, pero no creo que ningún periódico ahora mismo. No, pero yo me refería, no, yo sé que ahora mismo ninguno, porque pero en aquella época cuando asumo, tú me Ujú, corriges, asumo, Listín 2000 como una publicación impresa, deja de ser ya relevante cuando hay ese cambio, cuando ya entra el internet ya en el 2001 estaba ya en exacto, pleno apogeo. exacto. El internet empieza a 95, 96, empieza los web Sí. pages y eso. Pero yo hubiera pensado que el Listín 2000 iba a crear una versión quizás digital en la página del listín en esa época, no sé, Sí. porque me da, a mí, viéndolo desde lejos, yo salgo del listín 2000 como del año 96, 97, Ujú, pero yo seguía estando atento, o sea, en exacto. el radar. Ajá. Fíjate que estoy haciendo este capítulo porque o sea, yo le tengo mucho cariño Claro, al producto. Eh, pero que fue una cosa que yo vi como que de un momento a otro, ¡puf!, se acabó. Sin fanfare, sin me nada. imagino que tú sabes que los periódicos en general han hecho muchos cambios. Las páginas digitales de los periódicos son más importantes Sí. hoy en día que y a través de diferentes medios, porque los periódicos tienen Instagram, tienen de todo, Facebook, y el contenido Bueno, lo mandan por diferentes vías. hasta los otros días la página de más vista en República Dominicana es listindiario.com. Sí, claro, es que el itinerario es una marca poderosa y sigue siendo un medio de comunicación, muy influyente. Sí. Que imagínate, yo creo que todo el mundo, cuando ocurre cualquier acontecimiento, busca Sí, Listín de una Diario. vez, de una vez. Hay otros diarios también que son también muy serios bueno, y de nuestra familia. Diario Libre fue fundado por un primo mío, Arturo Pelleral, Sí. que ahora cambió de Ahora tiene propietario, otro propietario, sí. pero están los periódicos de la familia Corripio, el periódico Hoy, el periódico El Nacional, que precisamente estaba yo llegando aquí y vi a un pregonero vendiendo el Nacional, Que eso es raro. valga la promoción, y me impactó porque ya Eso es raro. yo recibo los periódicos en mi casa físicamente todavía, Sí. porque me gusta manosear el periódico. Es decir, yo soy una generación de manosear periódicos. A mí también. Pero ya yo los leo más en el formato digital que en el formato impreso. Inclusive, cuando estoy leyendo el impreso y quiero compartir cualquier artículo que estoy leyendo, entonces lo busco en el digital y lo mando por WhatsApp a una Bueno, amiga o a... Yo he hecho esta anécdota varias veces en diferentes conversaciones que he tenido. Yo soy como tú, de que yo necesito, a mí me trae placer. Ujú. Pero- Beberme mi Pero café. cuando llega la pandemia, que dejan de llevarme el periódico a mi casa, ahí yo empiezo a ver la edición impresa, digital, Exacto, en PDF en el iPad. exacto. Y Lourdes, al día de hoy, a diferencia de los libros, que no hay forma de yo leer estos libros en un Ujú. Kindle, el libro yo necesito, ya el periódico ya yo lo puedo ver. Sí, Ya yo lo puedo ver en la yo tablet, lo geo y me meto en la tablet y ya. Sí, yo lo leo Pero a mí me trae, de manera digital, pero como... incluso el olor, a mí me trae, el olor con el del Sí. café. Y por ejemplo, los encartes todavía de publicitarios, Claro, de los especiales, me claro, gusta verlo en la edición impresa, claro. porque, mira que hay un especial de tal cosa, mira esto, déjame chequearlo. No sé, es algo de nuestra generación, diríamos, ¿verdad? De que nos acostumbramos Sí, a ver el periódico impreso, pero sí, ya ambos formatos, ya. eh,
Y no sé, la verdad no sé por qué no se hizo una edición digital de Listín 2000. Acuérdate que yo salgo en el año 98 y siguió varios años después, Yo me, con Ramón Almanzar yo me tomo la libertad al de decir frente. que como tú no estabas ahí, no se hizo ese. Bueno, quizás sí, yo hubiera estado, quizás Yo te hubiera aseguro, insistido en que si tú hubieras hiciéramos estado algo ahí, digital. oye, si tú hubieras estado ahí, Listín 2000 hubiera continuado, se hubiera relanzado con otro nombre, quizás Listín 2000 ya no era tan llamativo el Es una nombre. oportunidad que algunos periódicos pudieran explorar. Yo No sé, te voy a hacer esa pregunta. ¿Hoy en día funcionaría Listín 2000? pudiera funcionar un periódico que estuviera dirigido por personas jóvenes y que estuviera dirigido a un público joven. Porque si tú te pones a evaluar quiénes son los directores de medios de comunicación tradicionales Sí, en el país, son personas ya muy maduras, de mucho peso, que eso tiene su valor, claro. porque el periodismo es un oficio que requiere rigor, que requiere, ¿verdad?, de un ejercicio de la profesión que desde la dirección de ese medio pues haya plomo, pero creo que tú lo estás planteando y creo que es una buena idea que haya algún medio que esté dirigido por gente joven. Claro. Ya yo no me considero tan joven, yo creo que tienen que ser gente de 20, 25 años a lo más, que quizás están estudiando periodismo o quieren ser periodistas o son profesionales en otra área que quieren incursionar en el periodismo y pudieran crear un medio digital, no tiene que ser impreso, Claro. donde se pueda difundir noticias relacionadas con la juventud. Porque Los gustos de los jóvenes, las cosas que hacen los jóvenes, los deportes que practican, lo que quieren leer. Siento que quizá ahora aquí tú y yo reflexionando, hay un vacío. en Instagram hay, pero está todo muy diseminado. Hay algunas cuentas que te tratan deportes, hay algunas que te Exacto. tratan noticias de una forma más digerible para un público joven, pero no hay nada que lo agrupe, no hay nada que tú te metas y tú veas Yo creo que coherentemente. aquí, hablando contigo así, pienso que podría pasar como pasa con la banca. Por ejemplo, Bueno, ahora está. una cosa es la banca tradicional, como la conocemos, Sí. y otra cosa son las empresas financieras, Sí, estas nuevas que han salido. tecnológicas, ¿verdad? Ajá, ajá. Creo que son conceptos financieros, son Son entidades Son financieras, familias, pero las fintech, como le llaman, están muy dirigidas a una generación muy joven claro. que no quieren ir. Los jóvenes no quieren hablar por teléfono con nadie. No quieren ir en persona a ningún lado. No, que no te quieren llamar por teléfono. Ellos te mandan un voice por el celular o te escriben por el WhatsApp. Oye, Mike. Te lo digo porque... No, mira, lee así. Y por ejemplo, los jóvenes no, si se comunican, no quieren hablar, por ejemplo, no quieren llamar a una telefónica para solicitar un servicio. Quieren hacerlo a través de una plataforma digital sin hablar con nadie. De una o a través de una plataforma digital, de un webpage que te permita hacer todo. A veces yo digo, wow, pero es que no hablan entre ellos, porque todo es por el aparatito este. Entonces, ¿quién pudiera interpretar lo que un joven quiere en un medio de comunicación? Otro joven. Claro. No creo que los periódicos tradicionales, si no incorporan en sus plantillas de empleados jóvenes que puedan innovar, como tuve yo la oportunidad de innovar cuando entré en el listín en el 1986, no van a poder suplir esa necesidad. Yo creo que tú has dado una idea de que quizás hace falta que un periódico tradicional se embarque en crear un medio informativo de rigor para la juventud. Entonces, y tú haces una analogía muy interesante con el tema de las entidades financieras, de que está la banca tradicional y está la banca, la fintech y los bancos digitales que hay.
Porque fíjate que la banca tradicional tiene su lenguaje de comunicación Claro. y esta tiene su lenguaje totalmente más moderno, radical, todo lo. Y me trae a la memoria de que la prensa tradicional o los medios tradicionales, cuando tú coges un medio impreso, tiene un lenguaje y una presentación que a veces entra en conflicto con la forma en la cual ese mismo medio habla en Instagram o habla en X, en Twitter. Muchas veces tú ves el periódico X que habla con un lenguaje coloquial, chabacano, que totalmente te choca con lo que es tal periódico cuando tú abres o sea, que hace falta que quizás esos medios tradicionales tengan una marca, una submarca o una entidad O un aparte, producto dentro de su propio, lo que fue el ITIN 2000, sí, un literal. producto especializado y dirigido hacia una juventud, una generación, porque es una generación que se comunica de manera diferente. Entonces no podemos seguir usando los modelos de hace 50 años con una juventud que se comunica de otra forma. Tú deberás hacer listín 3000 ahora. 3.000, no. Hazte el listín 3000 y ya, y ahí tú cierras ya el ciclo productivo tuyo. Tú ahí, No, pero te digo la verdad que tú has traído un tema que quizás es que hace falta. muy interesante porque Y las cuentas de Instagram no son, porque yo sé que y no quiero darle la cuña, hay algunas ujú, que son muy populares y que tratan temas diversos, pero no es lo que estamos hablando. No es un listín 2000. y pienso que pudieran ser diferentes productos, no solamente productos para jóvenes, por ejemplo, los niños, eh, productos, yo que tengo nietos ahora, hay un tema que creo que conversamos cuando tú me llamaste por teléfono y es cómo verificar, qué difícil es para esta generación comprobar que la información que está recibiendo a través de su dispositivo, su teléfono o su computador o su tablet, es confiable. Ese es un tema que hay que trabajar mucho. Yo creo que los periódicos en el mundo entero están muy conscientes, los periódicos que tienen credibilidad ya ganada Claro. están muy conscientes que la gente anda buscando esa fuente de información confiable. Porque yo soy una que cuando recibo algo, por ejemplo, le escribo a mis hijos, ¿ustedes creen que esto es confiable? Porque a veces me confundo. Claro. Digo, esta noticia no me parece, y empiezo a buscar si la ha publicado algún medio de comunicación Y muchas veces no. con credibilidad. Y veo que no. O busco como yo trabajo en periodismo, pues busco las agencias noticiosas más prestigiosas, Claro. si es una información internacional. Pero eso soy yo que tengo ese entrenamiento, porque yo vengo de una familia de periódicos, No, la generalidad es fui que periodista, pero la gente común, y es increíble como a veces tú entras en discusión hasta con un buen amigo, porque esa otra persona jura y perjura que lo que leyó en una red social, que no tiene ningún aval de ningún medio serio, es la verdad. correcto. Y te hacen las historias más inverosímiles y más increíbles y más absurdas. Y tú dices, pero ¿y cómo esta persona, que es una persona inteligente, es un adulto, profesional, exitoso, se va a creer eso? Qué cosa, ¿eh? Y estamos viviendo esa situación y yo creo que también los medios de comunicación en general tienen que trabajar mucho esa parte de hacerle ver a sus lectores, a sus televidentes, a sus escuchas, que cuando ellos publican algo, verifican los hechos de lo que están publicando, verifican la fuente y se comprometen con la veracidad del contenido que están publicando. Claro. Porque estamos viviendo en la era de la mentira. Y estamos todos agobiados. Yo me siento a veces agobiada de tantas mentiras Claro. que me llegan y que entonces tengo que gastar tiempo en verificar si eso es verdad o es mentira.
Y ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Yo pienso que en ese sentido, los medios de comunicación tienen que buscar los mecanismos. Yo sé que la CIP está trabajando mucho en eso, la Sociedad Interamericana de Prensa, veo el debate de los medios tradicionales tratando de colocarse en ese lugar donde dicen, señores, nosotros verificamos los hechos antes de publicarlos. No podemos equivocar, porque no quiere decir que tú no te puedas equivocar publicando una información falsa, pero si lo hacemos, rectificamos. Hay una rectificación. Hay una Hay un rectificación. fe de rata, Hay un fe de rata, o se le da la oportunidad al otro, sí, al otro bando, si es un asunto de un a la enfrentamiento, réplica. a la réplica. Sí. Y eso es muy importante. A mí no se me olvida que para el centenario del periódico, yo trabajé mucho con mi hermano mayor en lo que fue un video muy interesante que se hizo de la historia del listín. Y se entrevistaron a todas las personas que trabajaron, que todavía estaban vivas, los fundadores y eso. Y claro, a Rafael Herrera, que era su director. Y él dijo algo muy lindo en ese video y muy conmovedor. Él dijo, lo que pasa es que en épocas difíciles, la gente se acurruca con el listín. Wow. Don Rafael lo que quiso decir en ese momento es que cuando aquí habían habido grandes crisis políticas, económicas, la Revolución de Abril, y la gente esperaba el listín porque confiaba en que el periódico iba a publicar la verdad de los hechos. Sí. Y que no iba a ser, él lo dijo también en esa intervención, no iba a ser sensacionalista. Que si no iba a aupar ni el miedo, ni el morbo. Sí. Y yo creo que eso ha sido el legado del Listín Diario durante toda su trayectoria. Y es algo que nosotros como familia, que aunque ya no somos los que estamos al frente de ese periódico, siempre hablábamos mucho. Lo importante que era que el Listín no era el periódico de nuestra familia, sino que era el periódico del pueblo dominicano. Y que era periódico de los dominicanos. Y que era un periódico que nosotros no podíamos utilizar ese periódico para beneficiarnos personalmente. En un negocio, no. Eso era algo que, mientras nosotros fuimos los que dirigimos ese periódico, esa era la máxima. Y lo demostramos con hechos, porque, por ejemplo, el Listín Diario tuvo posiciones muy fuertes en contra del golpe de Estado a Juan Bosch. Cuando accionistas importantes del periódico, fundadores de la segunda etapa del periódico, fueron miembros del triunvirato. Correcto. Y vivimos como familia momentos muy difíciles porque es que éramos muy amigos, éramos familia. Y hubo que tomar una posición. Y me imagino los 12 años que hubo tanta restricción a la prensa. También, es decir, y no fue el único que lo hizo. Es decir, otros periódicos también. Yo creo que nosotros tenemos una prensa muy buena. Aquí hay muy buenos periodistas. Aquí se hace un periodismo bastante independiente. A mí la gente me dice, es que los periódicos no son independientes. Digo yo, no, pero ningún periódico es independiente porque los periódicos tienen dueños. Claro. Y tienen tendencias editoriales. Eso iba a decir. Y tienen, inclusive, fuera de aquí. Todavía aquí no se hace eso, pero fuera de aquí, por ejemplo, el New York Times, cuando hay una elección en los Estados Unidos, editorializa y se identifica con el candidato que ellos entienden que es lo que le conviene a los Estados Unidos, según los principios de ese medio de comunicación. Claro. Por los dueños de ese medio de comunicación. Y lo hace el Washington Post y lo hace... Sí, eso no es... Bueno, es más, yo lo encuentro que es más transparente. Se acostumbra tanto que el Washington Post ahora en estas elecciones, cuando no lo hizo,
que prefirió mantenerse, Sí, que prefirió mantenerse. por no decir vote por Trump. En vez de decir vote por Trump, exacto. se quedó neutral. Eso fue Sí, le bueno, llamaron hasta cobardía y de todo. exacto. Pero realmente lo importante es que no importa, que el lector sepa. Bueno, este periódico, el Listín, siempre fue acusado de responder a la derecha dominicana. Sí. Y yo creo que sí, que el Listín siempre fue un periódico que apoyó el sistema capitalista y democrático. Definitivamente. Porque el Listín fue ahogado por una dictadura, entonces no era un periódico de izquierda ni revolucionario como hay otros periódicos. Por ejemplo, el periódico El País en España es un periódico de izquierda que nació con la izquierda española después de la guerra civil. Entonces, los periódicos tienen su historia, donde surgieron en un momento dado. El Listín Diario surgió como un volante comercial de un empresario que era mi bisabuelo. En el 1880. Ajá, que se le ocurrió la idea, comerciante, de publicar las entradas y salidas de los barcos y balandros en el puerto de Santo Domingo, porque la gente iba al puerto a comprar la mercancía que llegaba. Llegó el balandro de España o de Nueva York con mercancía de la casa tal que trae las telas, las que sí, la gente, llegaron la mercancía. Así se movía la sociedad en ese momento y el Listín nació respondiendo a una necesidad comercial y fue un producto que creó un empresario. Es decir, no lo creó un revolucionario, no lo creó. Entonces, el Listín siempre ha sido un periódico que ha sido propiedad de empresarios. Sí. Entonces, no va a ser de izquierda. No. A diferencia, por ejemplo, del Nacional de ahora, que ese sí era de izquierda. El Nacional, sí. El Nacional, sí, pero fíjate, era el periódico de un empresario también. Sí. Después fue de un empresario. Después fue de un empresario. Un poco Orlando Martínez de ahí. Sí. Pero en el Listín, por ejemplo, mi querido amigo, Raúl Pérez Peña, el Bacho. Yo trabajé con el Bacho. El Bacho fue mi jefe en la edición dominical del Listín Diario. Y nos queríamos muchísimo. Bueno, Juan Miguel, su hijo, Juan Miguel Pérez, fue invitado nuestro y también amigo mío de compañero en Loyola. Sí. Y él estuvo aquí, duramos... Sí, vi la entrevista también de... fue muy, muy buena entrevista, Juan Miguel. Pues el Bacho es comunista y escribía su columna en las páginas editoriales del Listín. Claro. Así que no importa, lo importante con los medios de comunicación es que le den participación a todos, de que encuentren dónde publicar sus artículos o difundir sus ideas, porque eso es la democracia. Claro. Ahora, cada medio tiene sus objetivos y sus afiliaciones y sus intereses. Claro. Y eso es completamente natural y entendible. Y no lo hace menos objetivo ni más objetivo. Sí, el tema se ha complicado y se ha complicado más que nada con esa lo popular que se hicieron esos canales de cable que eran netamente de una orientación política, o sea, Fox News con la extrema derecha, MSNBC con la extrema izquierda, y entonces ahí se cruzó la línea entre lo que era un comentario y lo que era un contenido netamente noticioso. Entonces ahí se cruzaron. Sí. Y hoy en día lamentablemente también hay medios de comunicación. También la sociedad, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en Europa, hay mucha polarización. Se ha polarizado. Entonces, completo. Los medios también se han polarizado porque la izquierda ha comprado medios de comunicación, la derecha también. Entonces hay medios que responden a una ideología y sí se puede llamar ideología porque ya esas ideologías están todas como que uno se confunde, ¿verdad? Porque pero yo creo que son más que responden a ciertos intereses. Y eso es una realidad que hay que entenderla, y así uno cuando recibe una noticia por uno de esos medios, uno sabe que hay un sesgo, porque la subjetividad del comunicador es un hecho.
Y si cada comunicador y cada medio de comunicación es subjetivo, Claro. y tú tienes que saber, bueno, de dónde viene la información, quién me la está dando, y tú buscar una fuente quizá para diferente, opuesta, Claro. para poder tú mismo sacar tu conclusión de qué tú crees que es la verdad entre esas dos fuentes de información que te están O te mete generando. el listín 3000. No, eso no va. Lourdes, muchísimas gracias, de verdad. Ay, no, Mira, gracias, ha sido me encantó de un verdad gusto estar aquí. de verdad que me encantó. Y está pendiente que Marisa siempre me dice que tenemos que hacer una reunión Ay, de los reporteros sí. juveniles Ay, de verdad, pero vamos. y ver dónde están y qué están haciendo y un poco uno, como dicen, catch up. Yo creo que eso sería una Eso excelente sería idea. una excelente idea. Voy a ver si lo motorizamos. Tú me vas a ayudar. Oye, cuenta conmigo. De verdad, un placer tenerte por aquí. Esta es tu casa, lo que sea que tú necesites. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos para la próxima. Chao.